La población LGBTI año tras año marcha por diferentes espacios públicos de nuestra ciudad con intención de ser reconocidos y también respetados. Hoy en nuestro programa abordaremos este tema diverso, en el que conoceremos los diferentes puntos de vista de la población LGBTI, no solo frente a la marcha, sino también frente a la diversidad sexual, que es un tema creciente en Medellín. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín, donde lo importante es el ser humano. Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales. Es un asunto que compete a todos, porque llegar al punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas. Abel Pérez Rojas. Igualdad, respeto a la diferencia, conciencia de que son seres humanos normales con una forma de amar diferente. Estas son algunas de las frases más constantes dentro de la población LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales. ¿Existe algún otro género dentro de esta población? Para muchos desprevenidos, la marcha que se realiza el 1 de julio es un derroche de color, belleza y mucha alegría. Pero la realidad va mucho más allá. Las marchas que se celebran año tras año en el mundo y que en Medellín han alcanzado una gran popularidad son el resultado de años de arduas luchas por el reconocimiento de unos derechos del que durante muchos años han sido privadas las personas de la población LGBTI y quienes también padecen problemáticas. Respecto a lo social, es problemático en cuanto a que al sentido de las fobias. Si las fobias siguen siendo una permanencia en la sociedad, hay unos asuntos de discriminación solamente por la orientación sexual diferente a la que nosotros estamos socialmente acostumbrados, que es la heterosexual. Y respecto a lo individual, porque la población como tal no reconoce sus derechos, no se siente en ocasiones merecedora de sus derechos. En la opinión de muchos, Colombia es un país de avanzada en América Latina en cuanto a la protección de los derechos de estas personas. Sin embargo, para muchos de ellos, el proceso de reconocimiento y aceptación es un camino largo, pero para otros es natural. En mi caso particular, yo oficialicé mi identidad como persona transgenerista, es decir, la comuniqué hacia afuera aproximadamente hace unos 8 años. Coincide con el inicio de mi trabajo de grado para ser antropóloga, pero hay personas que lo asumen desde muy pequeñas, otras inclusive lo asumen después de los 40, los 50 años. Hay casos o sea, no hay un momento propicio para que una persona reconozca ser transgenerista y empiece ese proceso social. Es importante resaltar que el proceso de legitimación de los derechos de la población LGBTI ha sido un trabajo de años. En mi caso particular, como les digo, hace 8 años, tengo una vida cotidiana muy agitada, dedicada al activismo, a mi trabajo como funcionaria pública, a leer, escribir. Actualmente estoy haciendo una maestría dedicada al canto, yo soy tenor, dedicada a mis proyectos artísticos y políticos. Yo soy la fundadora del colectivo Transity, aunque actualmente no hago parte del colectivo, sigo acompañándolos pues porque uno no deja a los hijos por ahí tirados. Digamos que es un proyecto social y político que nació de mí y que sigo acompañando. A nivel nacional, gran parte del avance en materia de reconocimiento de derechos se le atribuye a la Constitución del 91 y a la labor que en protección de los derechos de esta población ha hecho la Corte Constitucional. Sin embargo, esta iniciativa no tendría el trasfondo que tiene ahora sin el apoyo constante de la población LGBTI. Hoy con relación a la población aún se tiene un camino muy largo, que es toma de conciencia de la ciudadanía. Voy a poner el ejemplo de la población trans. El hecho de verse diferente hace que en las instituciones educativas todavía tengamos un terreno muy largo que ganar con relación a la población.
Muchos de ellos no terminan su bachiller, no ingresan a la universidad, porque el asumirse como trans implica que empiecen los preconceptos, las burlas, el bullying, y ellos optan por salirse del sistema escolar. Así que cuando quieren vincularse laboralmente, no hay ni siquiera una experiencia laboral que les permita generar un proceso de trabajo y una vinculación laboral digna. Estas personas tienen muchísimas competencias y no podemos pensar que solamente están destinados a trabajar en temas relacionados con el arte, con la peluquería y demás. Desde la expedición de la Carta Política de 1991, el horizonte de los derechos para la población LGBTI cambió drásticamente. La tutela pudo ser usada como instrumento para garantizar el amparo de los derechos fundamentales de todos y para proteger a las personas homosexuales en casos de discriminación. Sin embargo, y a pesar de los importantes logros, todavía se denuncian muchas vulneraciones a sus derechos. La mayor experiencia que yo he tenido la tuve con la policía. Ingrata y grata. Yo, cuando doy este ejemplo, muchos servidores públicos, policías, se incomodan. Pero así me pasó. Y cuando lo digo es para que miremos el abuso de autoridad como ejemplo. Ejemplo personal, real. Cuando ser homosexual era un acto punible todavía por nuestra Constitución, a nosotros nos perseguía la policía, nos agredían, teníamos que correrles. A mí varias veces me tomaron preso. En uno de esas que me aprendieron, me llevaron a una estación, aquí en la Alpujarra. Y uno de los policías, como por abuso de autoridad, me exigió, me obligó a que yo le hiciera sexo oral. Pero él no se dio cuenta que él me gustó. Y cuando yo lo hice con placer, con agrado. Este ejemplo lo doy es para aquellos que son policías, veamos que eso no debe ocurrir, y menos hoy en el siglo XXI, donde la presencia de los defensores de derechos humanos es mucho más visible. Yo, que he tenido una relación muy permanente con la policía, debo igualmente aceptar que el espacio con ellos lo hemos ganado. Falta, sí, pero por fortuna hoy la policía es mucho más profesional, mucho más formada y mucho más respetuosa. Muchas son las personas que por medio de garantías políticas y legales luchan por convertir a Colombia en un país más respetuoso de la diversidad sexual. Sin embargo, en la actualidad todavía hay ciertas acciones discriminatorias y vulneración de sus derechos. Respecto a los derechos que se le vulnera a la población LGBTI, en general Medellín es una ciudad que tiende a la vulneración de derechos, con independencia de si es lesbiana, gay, bisexual, transexual, heterosexual, intersexual. Sí, es una ciudad donde la garantía de derechos es compleja. Sin embargo, cuando de por sí ya es vulnerable la población, por ser LGBTI, por no encajar dentro de un sistema que le exige la sociedad, es doblemente vulnerable cuando con esa condición se ve sometido a discriminaciones por su orientación y por ello no puede acceder a un trabajo digno. Por ello la atención en el sistema de salud, que si bien es complejo para todos, puede ser mucho más agudo para una persona que tiene una orientación sexual diferente y que en muchas ocasiones por el mismo ejercicio de sobrevivencia, que es la prostitución, se ve abocado a padecer una enfermedad como es el VIH, y en ese sentido el sistema responde menos, el sistema de salud en este caso. Aceptar los cambios o las diferencias nunca es fácil para esta sociedad costumbrista en la que habitamos. Muchos hablan del término homofobia, y es en este sentido que se hace necesaria una pedagogía para que la comunidad entienda el trasfondo de la temática y evite la discriminación. Homofobia es el término que se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio,
prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. La población LGTBI en la ciudad tiene unas grandes dificultades en discriminación, dificultades en aceptación de la comunidad en general a la población, a la diversidad sexual, donde en el informe de derechos humanos que presentamos visibilizamos desplazamientos intraurbanos de la población LGTBI, desplazamientos de las diferentes comunas y corregimientos, por rechazos, por amenazas directas o indirectas de los grupos al margen de la ley, precisamente por no aceptar su condición, su diversidad sexual. Entonces son desplazados desde las comunas, son rechazados, son amenazados. Igualmente vimos homicidios, 12 homicidios año 2013 de la población LGTBI. Lo que llevamos del año también se han cometido homicidios contra esta población. Reconocerlos, aceptarlos y también respetarlos es un proceso de introspección en el que está la sociedad colombiana. Son muchos los avances, pero aún falta que cada una de las personas asumamos a la población LGBTI con normalidad, porque son personas que aman de una forma diferente, simplemente eso. Normalmente quedo como una persona arrogante porque siempre digo que yo no salgo a la calle a buscar reconocimiento de nada ni de nadie. Yo me reconocí hace mucho rato y ese reconocimiento para mí es suficiente. Creo que en ese sentido me ha ahorrado muchísimas discriminaciones porque pasa como con los perros. Los perros, ¿a quién le tiran en la calle? A quien le huelen el miedo. Yo no salgo a la calle con miedo, yo salgo a la calle como una persona guerrera, convencida y tranquila de lo que es, y en ese mismo sentido creo que conquisto a la gente. La igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Wayle Simón. Es importante considerar que Medellín es hoy la segunda ciudad de Colombia que cuenta con una política pública para población LGBTI, en la cual se le garantizan sus derechos y su libre acceso a todos los servicios del Estado sin discriminación alguna. Sin embargo, siguen faltando recursos económicos para promover y desarrollar los diferentes programas sociales y culturales que se tienen propuestos para esta población. Unos segundos y ya regresamos. No hay nada más normal que una incursión momentánea en el mundo de las verdades sexuales y luego, el resto del tiempo, desmentir la base de estas verdades. Georges Bataille. La visualización de personas LGBTI como sujetos de derechos es fundamental en un contexto social, cultural y político. Por eso la política pública que aprobó el Consejo de Medellín es la puerta de entrada al reconocimiento de los derechos de estas personas. Bueno, en Medellín hemos avanzado. En Medellín tenemos el Acuerdo 08 de 2011 por el cual se adoptó la política pública para la población LGBTI. A partir de esta política, diferentes entes de la administración municipal entran a ejercer y a garantizar derechos a la población y digamos que a construir colectivamente todo lo que es este proceso de política pública y de asumir esa política pública. La aprobación de la política pública significa que la diversidad sexual se convertirá en un eje transversal del gobierno local. La política pública tiene dos líneas de acción absolutamente importantes. La primera es el Comité de Diversidad Sexual y de Género, el Comité Municipal, donde no solamente están las secretarías de la Alcaldía de Medellín, sino todos los actores que tienen que ver con el tema. De allí bajamos un consejo consultivo que está conformado por la población, donde son partícipes y construyen parte de las decisiones de la implementación de la política pública para la población. En este sentido, se vienen realizando capacitaciones a los policías, a los entes judiciales, a las universidades, para poder entender realmente la caracterización de esta población y pueda hacerse una real garantía de derechos en términos de igualdad. Debemos hablar de una política pública de diversidad sexual y de género. Tú te vas a encasillar en la orientación
o la identidad de género que poseas. O sea, que la L, la G, la B, la T, la I, luego tendríamos que entrar con la H, los heterosexuales, los queer, bueno, tantos grupos poblacionales que existen. Entonces el lenguaje debe ser diversidad sexual y de género. Una de las acciones que se crearon a partir de la política pública es el Centro para la Diversidad Sexual y de Género. Una casa que promete ser un espacio para el encuentro de hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales y trans de la ciudad. En este lugar se ofrecerán diversos servicios a favor de la inclusión y participación de esta población. El Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de Género es un espacio que surge a partir de la política pública que se firma en el año 2011 a través del Acuerdo 08 y que se reglamenta el mismo año y crea el espacio del Centro para la Diversidad Sexual e Identidad de Género como un espacio físico que permita que se integre la población LGBTI, pero que la ciudadanía en general también pueda encontrar aquí todos los asuntos relacionados con la temática de diversidad sexual e identidad de género. Los usuarios de la casa podrán encontrar atención en el área de orientación jurídica frente a temas de vulneración de derechos por ser LGBTI, asesoría psicológica individual y familiar. El centro, de manera preferencial y diferencial, como ya lo dije, tiene unas áreas de trabajo que tienen pues atenciones específicas. Hay un área que es fundamental en el desarrollo del centro que tiene que ver con el área psicológica, y desde esa área ofrecemos atenciones, esto es de manera gratuita, a la población, a la ciudadanía, y la hacemos de manera individual, tipo terapia. Otra área que tiene el Centro para la Diversidad es el área jurídica. El objetivo fundamental del área está en garantizar un ejercicio de atención muy rápido frente al ejercicio de violación de cualquier derecho humano o cualquier atropello que sufra la población o sus familias por ejercicio de actos de homofobia o de desconocimiento del tema. Y otra área es el área de gestión social. En esta área, dijéramos, tenemos todas las acciones que tienen que ver ya con el trabajo directo de sensibilización y de organización y fortalecimiento de la población LGBTI en diferentes espacios. Entonces, la sensibilización la orientamos a organizaciones sociales, a la misma Alcaldía de Medellín con sus públicos en otras dependencias, y la orientamos con instituciones educativas y otras instituciones del Estado. Aunque esta política pública tuvo origen en el año 2011, hoy en día esta población sigue presentando vulneraciones y son víctimas del maltrato y discriminación. Si bien la ciudad de Medellín tiene esta política pública por la cual se le garantizan ciertos derechos a la población LGBTI, vale la pena decir que la población LGBTI sigue evidenciando diferentes vulneraciones en su experiencia de vida, en su experiencia social. Cada día hay una vulneración, puede ser igual, puede ser distinta en la población. ¿Qué es importante? Más allá de la formulación de políticas públicas, son importantes los procesos internos, los procesos de educación, los procesos familiares, los procesos de reconocer al otro, de entenderlo como diverso, como diferente o como igual en esa diversidad, sí, porque finalmente todo confluye en algo que es el ser humano. Es mejor ser odiado por lo que uno es que amado por lo que uno no es. Anónimo. Desde la Personería de Medellín se ha realizado un acompañamiento a las marchas que anualmente se hacen en la ciudad, tratando de velar por los derechos humanos de estas personas. Desde el grupo de formación que tiene la Personería de Medellín, venimos haciendo un trabajo académico con temas de discriminación en la ciudad de Medellín. Cuando hablamos de discriminación, no solamente podemos hablar de la población LGTBI, hay diferentes discriminación en la ciudad, discriminación en niños, niñas y adolescentes, discriminación en las mujeres, discriminación en la población, discriminación en la población indígena, en la población afro, muchas discriminaciones que debe ser de una cultura de ciudad, cultura por medio de la academia, cultura concientizando a la ciudadanía de la importancia de no a la discriminación, cero a la discriminación. Hablamos de un compromiso y una responsabilidad compartida. Hablamos de un cambio de imaginarios culturales en el que la igualdad es la base de nuestra sociedad.
en el que todos cabemos, nos entendemos, pero sobre todo nos restamos nuestras diferencias. A pesar de los avances obtenidos en materia de reconocimiento de derechos y luchas legales, los ataques y las muertes de personas relacionadas con sus preferencias sexuales y de género siguen preocupando a la personería de Medellín. La comunidad LGBTI siente que sus derechos se han reivindicado desde el papel, pero lo cierto es que diariamente están expuestos a vulneraciones. Una última pausa y ya regresamos. Durante 4 meses, la Personería de Medellín realizará un diplomado sobre Derecho Penitenciario, el cual tiene como objetivo proporcionar a la comunidad, profesionales y estudiantes un conocimiento de utilidad que permita incorporar en el quehacer o saber conceptos del derecho penitenciario, su normativa internacional, nacional y la actualidad en la aplicación de esas normas en Colombia. Este diplomado es la primera vez que un organismo de control y en general entidades en el país se lanzan a presentar una estructura estructurada, organizada, plena acerca de aquello de lo que es privación de libertad en distintos enfoques. Por eso hemos organizado, digamos, un diplomado que va a tener distintos módulos, va a tener una duración de 120 horas en el que van a intervenir 21 profesores. Esos profesores vienen profesores con formación doctoral, con formación de maestría, vienen desde la academia, exfuncionarios penitenciarios, vienen personas con formación como médicos, abogados, psicólogos, administradores, en general desde muchísimos aspectos, lo que nos permitirá tener una visión en este diplomado lo más completa posible. Se trata de un mundo obviamente en el que nunca se puede ser absolutamente objetivo, pero sí podemos ofrecer múltiples versiones de lo que es la aproximación a la privación de libertad. Con el diplomado se pretende que el estudiante adquiera información sobre la cuestión carcelaria y penitenciaria y sobre la privación de la libertad como medida preventiva o como pena. De igual manera, sobre los derechos humanos y fundamentales que resultan comprometidos con la privación de la libertad. Consideramos que es un tema totalmente nuevo, que no lo están tocando las universidades. El campo de acción es muy grande y las perspectivas son muchas las que se van a manejar, porque realmente vamos a conocer y a manejar el tema. Nos damos cuenta cómo es que va a seguir funcionando este tema, que es muy importante para toda la comunidad en general. Es importante porque primero para los abogados que tenemos algún contacto con el sistema carcelario, estamos en permanente actualidad con respecto a los temas que tienen que ver con el tema del régimen carcelario. El conocimiento de estas cuestiones debe servirle al estudiante para evaluar la situación penitenciaria y carcelaria colombiana a la luz de los tratados internacionales, la Constitución y la normativa penitenciaria vigente. La realización de este diplomado, que además vale la pena iterar en que se trata de el primero de formación de este estilo en el país, a partir de una iniciativa como la de la Personería, que desarrolla constantemente su eslogan de primero el ser humano, lo que es muy notorio justamente en todo el trabajo de derechos humanos que hace la Personería. Pocos entes de control logran estar tan presentes en la difusión constante de informes sobre situación de derechos humanos. Con este diplomado, la Personería de Medellín ratifica una vez más su compromiso con toda la comunidad en la guardia y promoción de los derechos humanos. Hemos llegado al final de nuestro programa y recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, por Facebook, Personería de Medellín Oficial y hacen clic en me gusta. O nos pueden ver por YouTube, Personería Medellín TV. Hasta pronto.
Estas son algunas de las frases más constantes dentro de la población LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales. ¿Existe algún otro género dentro de esta población? Para muchos desprevenidos, la marcha que se realiza el 1 de julio es un derroche de color, belleza y mucha alegría. Pero la realidad va mucho más allá. Las marchas que se celebran año tras año en el mundo y que en Medellín han alcanzado una gran popularidad son el resultado de años de arduas luchas por el reconocimiento de unos derechos del que durante muchos años han sido privadas las personas de la población LGBTI y quienes también padecen problemáticas. Respecto a lo social, es problemático en cuanto a que al sentido de las fobias. Si las fobias siguen siendo una permanencia en la sociedad, hay unos asuntos de discriminación solamente por la orientación sexual diferente a la que nosotros estamos socialmente acostumbrados, que es la heterosexual. Y respecto a lo individual, porque la población como tal no reconoce sus derechos, no se siente en ocasiones merecedora de sus derechos. En la opinión de muchos, Colombia es un país de avanzada en América Latina en cuanto a la protección de los derechos de estas personas. Sin embargo, para muchos de ellos, el proceso de reconocimiento y aceptación es un camino largo, pero para otros es natural. En mi caso particular, yo oficialicé mi identidad como persona transgenerista, es decir, la comuniqué hacia afuera aproximadamente hace unos 8 años. Coincide con... En el que conoceremos los diferentes puntos de vista de la población LGBTI, no solo frente a la marcha, sino también frente a la diversidad sexual, que es un tema creciente en Medellín. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín, donde lo importante es el ser humano. Defender el derecho de elegir la preferencia sexual no es un asunto exclusivo de las lesbianas y los homosexuales. Es un asunto que compete a todos, porque llegar al punto de elegir libremente su sexualidad es un derecho que ha costado sangre, sudor y lágrimas a las naciones modernas. Abel Pérez Rojas. Igualdad, respeto a la diferencia, conciencia de que son seres humanos normales con una forma de amar diferente. Con el inicio de mi trabajo de grado para ser antropóloga, pero hay personas que lo asumen desde muy pequeñas, otras inclusive lo asumen después de los 40, los 50 años. Hay casos o sea, no hay un momento propicio para que una persona reconozca ser transgenerista y empiece ese proceso social. Es importante resaltar que el proceso de legitimación de los derechos de la población LGBTI ha sido un trabajo de años. En mi caso particular, como les digo, hace 8 años, tengo una vida cotidiana muy agitada, dedicada al activismo, a mi trabajo como funcionaria pública, a leer, escribir. Actualmente estoy haciendo una maestría dedicada al canto, yo soy tenor. La población LGBTI año tras año marcha por diferentes espacios públicos de nuestra ciudad con intención de ser reconocidos y también respetados. Hoy en nuestro programa abordaremos este tema diverso